¿Quién propuso esta definición? Justamente Jean-Baptiste de Monnet, que más adelante, cuando llevemos evolución, lo vamos a conocer como Lamarck, ¿no? El que propone justamente el fijismo. ¿Ok? Es un naturalista francés. ¿Qué significa naturalista, muchachos? Hace muchos años, cuando aún estaba consolidado bien qué cosas estudia la biología, cuánto abarca la biología, cuánto abarca la física, cuánto abarca la química, etcétera, etcétera. Pero habían diferentes científicos que estudiaban como que una partecita de la física, química, biología. Entonces, ¿cómo se les llamaba a ellos? Naturalistas. ¿Por qué? Porque estudiaban, ¿qué cosa? Las ciencias naturales. ¿Listo? Vamos entonces con los dominios. Nos habíamos quedado en biofísica. Vamos a pasar a biología celular, anteriormente llamada citología, ¿no? Pero en este caso la biología celular que estudia la célula. El objeto de estudio es la célula. Pero ¿qué cosa estudia de las células? Pues su forma, su función, su composición, entre otros aspectos. La histología, ¿qué estudia? Es el conjunto de células, que se denomina como tejido, así de sencillo. La paleontología, mira, para que entiendas, si yo te digo que la biología estudia a los seres vivos, la pregunta es, ¿los seres vivos que hoy en día hay son los únicos? No, pues no, sino hace ya millones de años que existe la vida. Entonces, la biología también tiene que tener un dominio que se encargue de estudiar la vida pasada, que viene a ser la paleontología. Pero como es una vida pasada, la pregunta es cómo puedes estudiar esa vida pasada. Pues con los restos de los seres vivos, los restos fósiles, ¿ok? Acuérdate de la paleontología. Ahora, tú sabes que en el mundo hay muchas especies, muchos animales, muchas plantas, muchos microorganismos, es decir, muchos seres vivos con diferencias, pero totalmente drásticas y evidentes. Entonces, tiene que haber un dominio de la biología que se encargue de nombrar y clasificar a los seres vivos. Por ejemplo, si uno es artrópodo, si uno es un insecto, si uno es un crustáceo, si uno es un molusco, ¿ok? Uno, en este caso, ¿qué especie es? Por ejemplo, en el caso del hombre, Homo sapiens sapiens, en el caso del perro, Canis rufus, ¿ok? ¿Quién se encarga de eso, de nombrar? La taxonomía. Luego tenemos la ecología, que estudia específicamente la interacción entre seres vivos y también entre seres vivos y el medio ambiente. ¿Ok? No te confundas, te estoy diciendo que la ecología estudia la interacción, no específicamente a los seres vivos, sino la interacción que ocurre entre un ser vivo y otro. Por ejemplo, ¿cómo puede interactuar un animal con otro? ¿Cómo? Pues mediante la alimentación, por ejemplo, mientras que un animal caza, depreda al otro. Ya, pues, esa caza, esa depredación, eso estudia qué cosa? La ecología, la interacción. Luego tenemos la etología, que se encarga de estudiar el comportamiento de los seres vivos. No lo confundas con etiología, ¿ya? La etiología es el estudio del origen de las enfermedades, pero la etología, etología, se refiere a qué? Al estudio de los comportamientos. Por ejemplo, cuando se va a realizar el acto sexual, por ejemplo, en aves, se realiza casi todo como un ritual corporal, ¿no? Denominado como el cortejo, ¿no? En el cual hay un levantamiento de las plumas, ¿no? Como en el pavo real, por ejemplo. ¿Ok? En la genética, ¿qué estudia la genética? La herencia de los patrones de herencia, ¿no? Cómo es que un rasgo determinado se hereda o no se hereda, o si este aparece en la segunda, en la tercera, cuarta generación, ¿ok? Los patrones de herencia. Y ahora, si uno se centra en estudiar determinado grupo de organismos, también hay dominios. Por ejemplo, si se estudian los virus, virología, sencillo. Si uno estudia las bacterias, bacteriología, sencillísimo. ¿Ok? Pero dentro de los eucariotas, acuérdate, dentro de los eucariotas tenemos a los animales, a las plantas, a los hongos y ciertos organismos que son unicelulares, o sea, que se componen de una célula, pero son eucarióticos. No te confundas, ¿ah? Las bacterias, acuérdate, son unicelulares, pero son procariotas, o sea, no poseen núcleo, no poseen organelas. Pero en cambio los eucariotas poseen núcleo y poseen organelas. Hay un grupo que son pluricelulares, que vienen a ser animales, plantas y hongos, y otros que son unicelulares, que se denominan como protistas o protozoarios, ¿ok? O protozoos. ¿Listo? ¿Estudia eso?
la protozoología. ¿Listo? El estudio de los hongos lo realiza la micología. Micología. Plantas, botánica, animales, zoología. Eso ya es sencillo, pues, ¿sí o no? Luego, ¿quién estudia aquellos cambios que van apareciendo en los seres vivos durante periodos de tiempo, pero muy largos, ¿no? Que pueden ser cientos de años, miles de años, millones de años, ¿no? ¿Ok? La evolución, ¿no? Estos cambios que se van acumulando. La biotecnología, por otro lado, utiliza los conocimientos y métodos biológicos para la solución de algún problema, ¿no? Por ejemplo, hay algunas plantas que producen ciertos frutos, ¿ok? Es una fuente alimenticia, pero no logra sobrevivir a altas temperaturas y por lo tanto a altas alturas, ¿no? Una altitud pero elevada. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Pues con la biotecnología se vuelve tolerante a este tipo de plantas, cosa que ahora ya pueden vivir a una altitud mayor. Y por lo tanto, pues pueden seguir viviendo y ser una fuente de alimento. Luego tenemos la bioinformática, ¿no? Cada día, muchachos, se va generando información, 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 información. Entonces tiene que haber algunas herramientas que permitan como que agruparlas, clasificarlas, sintetizarlas, analizarlas. Eso es, el uso de herramientas informáticas, ¿para qué? Para analizar ciertos problemas biológicos. ¿Listo, muchachos? Luego vamos con una de las preguntas, eh, podríamos decir, más difíciles es, ¿qué es un ser vivo, muchachos? ¿Ok? ¿Qué es un ser vivo? Pero algo más sencillo viene a ser, eh, ¿qué define a un ser vivo? O sea, hay características que te dicen, esto es un ser vivo y esto no. ¿Cuáles son esas características? Vamos a tener algunas que observas acá en la diapositiva. Uno, el movimiento. Pero ojo, no te confundas. Por ejemplo, tú ves un movimiento, ¿no? Y estás observando justamente este felino corriendo. Pero ese es un tipo de movimiento que viene a ser correr. En nuestro caso, por ejemplo, caminar, ¿no? Son tipos de desplazamientos. Pero hay otros animales que vuelan, que nadan, que reptan, que excavan, ¿ok? Que brincan, ¿ok? Ya, esos también son tipos de movimientos. Pero el hecho de moverse no significa que el cuerpo entero tenga que cambiar de posición, sino que algunas partes de un ser vivo también cambien de posición. Por ejemplo, nosotros, al momento que nosotros respiramos, inhalamos oxígeno y ese oxígeno tiene que llegar ¿a dónde? Al resto de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿y por dónde va viajando? Por la sangre. Se absorbe a los pulmones, de los pulmones pasa a la sangre y la sangre va distribuyendo el oxígeno por el resto del cuerpo. Ya, pues ahí hay movimiento. En una planta, cuando absorbe agua de las raíces, ¿esta agua dónde va? Al resto de tejidos. Ya, pues hay movimiento. Es decir, todos los seres vivos tienen algún tipo de movimiento. ¿Ok? Luego tenemos en la parte de bajito la reproducción, ¿no? ¿Que viene a ser qué cosa? La producción, ahí te lo dice, reproducción, la producción de nuevos individuos de la misma especie. Pero hay dos vías, ¿no? La sexual y la asexual. En el caso de la sexual hay algo muy típico, que necesita la participación de qué? De unas células especializadas, ¿sí o no? Llamadas células sexuales, o también denominadas como gametos. ¿Listo? En cambio, en la sexual, asexual, ¿qué ocurre? No hay la participación de estas células sexuales, no hay participación de estas células especializadas. Una clara diferencia entre la sexual y la sexual es que la primera ocasiona variabilidad genética, mientras que en la segunda no. Aquí los progenitores son idénticos a sus descendientes, o sea, los padres son idénticos a los hijos. ¿Ok? No hay una variabilidad. En cambio, la sexual sí. Pero no te preocupes, cuando llevemos más adelante reproducción, un poquito de mitosis, meiosis, vas a comprender un poquito más. Luego pasamos a la irritabilidad y la coordinación. ¿Ok? ¿Cómo entendemos esto, muchachos? Apunten, por favor, apunten. ¿Ok? A ver, vamos a ver si acá puedo escribir. ¿Ok? En este caso, eh, a ver, creo que si hago lo siguiente, creo que sí voy a poder pintar un ratito. Sí, creo.
Ahí. Vamos a proyectar entonces el otro para poder escribir. ¿Listo? Y vamos a cerrar el Paint. Muchachos, veo una mano levantada de López, Dana López. Si es que, por cierto, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y pueden prender el audio y hacer la pregunta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Dime, López. Sí, quería saber una consulta. ¿En cuál de las dos reproducciones se necesitaba de gametos? En la sexual. Acuérdate, en la sexual. Ajá. Sí, sí. Acuérdense que... Sí, ya, listo. Acuérdense que en la reproducción sexual, bueno, en el caso de los animales, hay órganos especializados en la producción de estas células, que se denominan como gónadas, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos a los testículos y por otro lado tenemos a los ovarios, ¿no? Y van a producir estos gametos sexuales. Pero lógicamente hay otros animales, otros seres vivos que también realizan reproducción sexual, pero no son estas gónadas, ¿no? Hay otros mecanismos. Pero lo particular de esto es que participan estas células sexuales, o llamado también gametos. ¿Listo? Pasamos entonces a la irritabilidad, te comentaba. Y esta es una de las cosas que quizás la mayoría de alumnos no comprenden, ¿no? Vamos a poner aquí. Por favor, apunte esto. Irritabilidad es considerado como capacidad de responder frente a un estímulo. Por ejemplo, digamos que, bueno, quizás estás desayunando, almorzando, y, y ¿qué sucede? Imagina que no estás almorzando, ¿ok? Y en este momento yo te proyecto acá en la pantalla, no sé, digamos un lomo saltado. Y entonces en ese momento, ¿qué va a hacer tu estómago? Producir jugo gástrico. ¿Qué va a hacer tu intestino? Produce jugo intestinal. ¿Qué va a hacer tu páncreas? Va a producir jugo pancreático. Tu boca va a comenzar a liberar, ¿qué cosa? Saliva. ¿Ok? ¿Y por qué, muchachos? Porque has visto una imagen y esa imagen es un estímulo y tu cuerpo está respondiendo. ¿Por qué responde? Porque al ver una imagen, tu cuerpo piensa que en este momento va a alimentarse, entonces tiene que estar preparado. ¿Me dejo entender? Esa es la capacidad de responder frente a un estímulo. Pero hay algo importante. Tú cuando duermes produces mucho jugo intestinal, jugo pancreático, jugo gástrico. No, pues, ¿por qué? Porque sabe tu cuerpo que no va a comer en ese momento. Entonces tiene que haber algo que controle tu capacidad de respuesta. O sea, que diga, ya mira, aquí vas a responder. No, no, no. Ahorita no vas a responder. Mira, mira, no hay un estímulo. Entonces no tienes que responder. Hay un estímulo. Ah, ya mira, vas a responder así. Ni tanto, ni poco. ¿Ok? Ni mucho, eh, ni muy poco. ¿Me dejo entender? ¿Listo? ¿Cómo se llama esa capacidad? La coordinación. La coordinación, muchachos, vamos a ponerlo por acá. Coordinación es la capacidad de regular la respuesta. Vamos a poner acá. De la respuesta frente a un estímulo. ¿Cómo así, profe? ¿Te acuerdas que te comenté que cuando observas un estímulo, digamos que este estímulo es real, ¿no? Ahorita estás comiendo tu lomo saltado, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto jugo gástrico se tiene que producir? ¿Y en qué momento se tiene que producir? Algo tiene que regular, sí o no, esa respuesta. Lo que sucede en tu estómago es que ahí hay unas células que producen una hormona llamada gastrin. No la apuntes, quiero que entiendas el ejemplo, porque cuando lleguemos sistema endocrino ahí lo vas a entender. ¿Ok? Libera una hormona. Y esta hormona va viajando a la sangre. ¿Y a dónde llega? Nuevamente al estómago. ¿Pero qué le dice al estómago? Oye, mira, comienza a producir
jugo gástrico. Profe, ¿y si no se envía esa hormona y no llega al estómago? No se produce jugo gástrico, pues. Entonces, ¿estás viendo que esta hormona está controlando, regulando? Ya, pues eso es coordinación. Pero el hecho de producir jugo gástrico, esa es una respuesta. Ya, pues eso es irritabilidad. ¿Ok? Luego tenemos en el caso del metabolismo. El metabolismo, muchachos, viene a ser, vamos a poner un poquito mejor. Aquí. Entonces, el metabolismo viene a ser aquel conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en los seres vivos. Pues puede ser en una célula, puede ser en un tejido, en un órgano, etcétera, etcétera. Pero eso viene a ser conjunto de reacciones bioquímicas. Vamos a sobre esto. Voy a escribir así. No. Ahí está, ahora sí. Listo, tenemos conjunto de reacciones bioquímicas. Ahora, las reacciones bioquímicas pueden ser de dos tipos. Uno del tipo anabólicas o catabólicas. Vamos a entender. En el caso de anabólicas, significa la construcción de moléculas complejas. ¿Observas aquí abajito? ¿Ves? ¿Ves? Acá, mira. Anabolismo. Moléculas simples, o sea, utilizas moléculas simples, que generalmente son moléculas más pequeñas, y si tú a estas las comienzas a enlazar una con otra, me imagino que habrás visto eso un poquito en química, ya sea en tu primera clase de química, o ya sea cuando llevaste secundario. ¿Qué sucede? Cada molécula acá simple comienza a formar un enlace y forman una molécula más compleja, ¿ok? Cuando se da esta formación, cuando se da esta construcción de moléculas más complejas, se denomina como anabolismo. Se construye. O sea, es como construir un edificio a partir de los ladrillos. Ya, eso es anabolismo. Pero imagínate que tú destruyes, derrumbas ese edificio. ¿Qué sucede? Ahí está el catabolismo. Destrucción, catabolismo. A partir de una molécula compleja, se liberan moléculas simples. Pero que hay algo particular, es que cuando hay una molécula compleja y la derrumbas, la destruyes, la degradas, libera energía. En cambio, para formar una molécula compleja a partir de moléculas simples, tienes que invertir energía. Y lógicamente, cuando se tiene que construir un edificio, ¿qué se necesita? Para darle ese orden, para que tenga 10 pisos, digamos, para que las ventanas vayan en un determinado lugar, para que tenga sus puertas, un sistema eléctrico, etcétera, etcétera. Se tiene que invertir energía. Pues. ¿Ok? Acuérdate de eso, vamos, de todos modos, vamos a apuntarlo aquí. Acuérdate, anabolismo construye y catabolismo destruye. Vamos ahora con el crecimiento, ¿no? El crecimiento en este caso tienes que diferenciarlo de otros conceptos, ya que viene a ser el desarrollo. Por ejemplo, el crecimiento es el incremento, ¿no? El incremento de biomasa. ¿Ok? ¿Cómo biomasa, profe? La materia, pues, la materia viva, pues, tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú siempre has tenido esta estatura? No, pues, obviamente, ¿no? Antes ha sido, ¿qué? Más pequeño, ¿sí o no? Ya, pues, ese incremento ha sido porque han crecido tus músculos, tus huesos, etcétera, 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 tu piel, ¿no? Tu cerebro, tus órganos, ya, pues, eso es un incremento de biomasa. ¿Listo? Luego tenemos a la homeostasis, muchachos. Y esto también toma en cuenta, porque varios no entienden esta partecita. ¿Ven? La homeostasis, muchachos, viene a ser aquellos mecanismos que buscan mantener el equilibrio interno. Por ejemplo, ¿no? Cuando te haces un corte, ¿qué ocasiona? Una hemorragia. Vas perdiendo sangre, vas perdiendo sangre. Pero eso no le conviene a tu cuerpo, pues, porque a través de la sangre distribuye nutrientes. Entonces, una vez que ocurre una hemorragia, tu equilibrio interno se ha desestabilizado. Entonces, ¿cómo haces para estabilizarlo de nuevo, para mantener el equilibrio? ¿Qué haces? Es el lugar donde se ha ocurrido un corte en tus vasos sanguíneos, es como que lo estuviesen sellando. Es como con una manguera,
sufre un hueco y comienza a salir por ahí agua. ¿Sabes qué se hace? Uno va con una especie de malla o cinta y le pega y ya no deja de salir. Ya, tu cuerpo hace lo mismo. Tu cuerpo hace lo mismo. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio interno. Por ejemplo, cuando te enfermas, ¿qué sucede? Puedes tener, dependiendo de la enfermedad, ¿no? Puedes tener síntomas como fiebre, como diarrea, por ejemplo, ¿no? Te descompensas, hay dolor, etcétera, etcétera. Ya, pues ahí no hay equilibrio, ¿sí o no? Estás en desequilibrio. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Te recuperas, ¿sí o no? Porque tu sistema inmune ha luchado contra aquel agente patógeno que te ha ocasionado la enfermedad. Ya, pues eso es homeostasis. ¿Listo? Vamos ahora con la adaptación. Y muchos lo confunden ya. La adaptación, por ejemplo, ¿no? Digamos que tú estás por la calle y hay mucho sol. ¿Y qué haces? Ah, voy a sacar una sombrilla. ¿Eso es adaptación? No, eso es aclimatación. La aclimatación es cuando algún organismo, algún ser vivo, este, este, se integra, tolera, resiste a las condiciones ambientales, pero en un periodo de tiempo corto. En cambio, la adaptación es lo mismo que aclimatarse, pero eso es en términos, en periodos de tiempo, pero más prolongados. La adaptación ocurre en el mismo tiempo que la evolución, mucho. La evolución ocurre en cuánto? En miles y millones de años, ¿sí o no? Ya, la adaptación también. ¿O tú crees que de la noche a la mañana, por ejemplo, ves acá este insecto de acá? No es una hoja, es un insecto. ¿Tú crees que de la noche a la mañana ya pudo qué cosa? Camuflarse, tener todo este color verde. No, pues, ha tenido que pasar millones de años para que recién pueda tener este cambio, ¿no? Pasamos ahora con la organización específica, ¿no? Acuérdate, pues, todos los seres vivos, todo su cuerpo es casi como un plano, ¿sí o no? Uno sabe, por un lado va a estar la boca, por otro lado va a estar el ano, los vasos sanguíneos van a estar rodeando por casi todo tu cuerpo, tus pulmones van a estar protegidos por un tórax, al igual que tu corazón, ¿sí o no? Hay una parte en la cual la sangre va a ser filtrada por tus riñones. Luego, vas a tener una columna que soporta casi todo tu peso, que viene a ser la columna cerebral, la columna vertebral, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya, todo eso está bien organizado, pues hay una organización específica. Eso es lo que tiene todo ser vivo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de los virus, muchachos, que es muy, muy debatido si es un ser vivo o no, los seres vivos no cumplen con muchas de estas características. Por ejemplo, en el caso de la reproducción, sí se reproduce, muchachos, pero es dependiente. La única forma que un virus se reproduzca es que éste se infecte a una célula. ¿Ok? El metabolismo, lo mismo. Los virus recién realizan reacciones bioquímicas, pero cuando están dentro de la célula que infecta. Lo mismo para el caso de la homeostasis. ¿Ok? Continuemos. Entonces, con esta organización específica que te comento, lógicamente hay niveles de esta organización. Pues, ¿no? Todos los seres vivos, muchachos, los seres vivos no digamos que tampoco son los más especiales, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los seres vivos están compuestos de qué? También de átomos, pues. Ese es el nivel menor. Vamos a tener el primer nivel, nivel subcelular, o sea, los niveles que están por debajo de la célula. O sea, ¿cuáles son esos niveles que finalmente van a construir a una célula? Vamos a tener a nivel atómico. Ya pues, en este caso, ¿te acuerdas, sí o no? Los elementos de la tabla periódica. ¿Sí o no? Zinc, hierro, cobre, ¿ok? Silicio, selenio, ¿ok? Helio, carbono, oxígeno, hidrógeno. Pero ¿qué sucede? Lógicamente todos estos átomos, no todos estos átomos están presentes en los seres vivos, algunos nada más. Y esos algunos se denominan como bioelementos. Lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. ¿Ok? Ahí tenemos el nivel atómico. Ahora, ¿qué sucede cuando un átomo se une muy fuertemente a otro átomo? Forman una molécula. Pero no solamente es necesariamente entre dos átomos, pueden ser entre 3, 4, 5, 10, 20, 30, ¿ok? Pero hay unas moléculas que ya son muy grandes, pues ya a esas se denominan como macromoléculas, ¿no?
Por ejemplo, en el nivel atómico vamos a colocar acá, ¿no? Tenemos al carbono, al sodio, por ejemplo, al nitrógeno, okay, al níquel, etcétera, etcétera, ¿no? Al cobre. Pero como te comenté, no todos están presentes en los seres vivos. En el nivel molecular, ¿a quiénes tenemos? Por ejemplo, al agua, ¿no? H2O, al dióxido de carbono, tenemos a los aminoácidos, a los nucleótidos, a los monosacáridos, que son unos azúcares simples, ¿no? Son los más sencillos, monosacáridos, entre otros, ¿no? Muchos más. En macromoléculas ya encontramos moléculas, pero muy grandes, que vienen a ser, por ejemplo, las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos, por ejemplo, como el caso del ADN, como el caso del ARN. En el caso vamos a tener ahora el complejo supramolecular, o sea que está compuesto de diferentes macromoléculas. Por ejemplo, vamos a tener aquí a las membranas biológicas, ¿no? Estas membranas que delimitan, ¿qué cosa? Las organelas, ¿no? La célula, el núcleo, ¿no? La mitocondria, cloroplasto, todos estos, el retículo endoplasmático liso y rugoso, ya pues todos estos están delimitados por membranas biológicas. Y las membranas biológicas se componen ¿de qué? De lípidos, de proteínas, polisacáridos. Ya pues ahí hay más de una macromolécula. Ya pues eso sería un complejo supramolecular. Luego vamos a tener, ¿cuál más? Vamos a tener a los ribosomas, por ejemplo, ¿no? Porque están hechos de proteínas y ARN ribosomal. Por algo se llama ARN ribosomal, porque está presente en los ribosomas. También vamos a encontrar acá los cromosomas, porque están hechos de proteínas y ADN. O sea, ahí hay ya dos macromoléculas. Pero cuando se combinan varios complejos supramoleculares, eso nos da el nivel organular. Y el conjunto de organelas me da el nivel celular. ¿Listo? Un conjunto de células, muchachos, ¿qué nivel me da? El tisular, o el histológico, es decir, un conjunto de células que me da un tejido. Ya pues, es el nivel tisular. ¿Listo? Luego tenemos cuando hay un conjunto de tejidos que forman. ¿Qué nos da? Un órgano. Un conjunto de órganos nos da un sistema. Ya pues, respectivamente estos serían ¿qué cosa? Los niveles celulares, luego el tisular, luego el organológico y luego el sistémico. En un conjunto de sistemas, vamos a poner un ejemplito. Digamos acá una célula, digamos, a ver, ¿cuál podría ser? El fibroblasto, ¿no? Ya, esa es una célula. Pero estos fibroblastos más otro tipo de células, por ejemplo, fibroblastos más, digamos, a ver, ¿qué otro tipo de células? Profesor, ¿Sí? ¿podría ¿Me volver a comenta? tocar la diapositiva anterior, por favor? Un ratito nomás. A ver ahí. Ya, no te preocupes. ¿Sí? ¿Listo? Sí, muchas gracias. Listo, no te preocupes. Listo. Ahora pasamos al siguiente, ¿no? Por ejemplo, si sumamos fibroblastos más adipocitos, por ejemplo, más linfocitos, etcétera, esto podría darnos un tejido, que sería el tejido conectivo, propiamente dicho, ¿no? Ya, para que me entiendas el ejemplo, solamente es que el tisular es un conjunto de tejido. Pero si tú sumas el tejido conectivo, por ejemplo, el tejido epitelial, el tejido cartilaginoso, etcétera, puedes dar algún órgano. Por ejemplo, en el caso de la laringe, por ejemplo, tenemos tejido epitelial, tenemos tejido muscular liso, tenemos tejido cartilaginoso, tenemos tejido conectivo, entre otros, ¿no? Pero si tú sumas, por ejemplo, la laringe, más, digamos, los bronquios, más una parte de la faringe, más la nariz, bueno, las fosas nasales, etcétera, etcétera, ¿qué nos das? Un sistema.
el sistema respiratorio. Si tú juntas, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema reproductor, el sistema excretor, el sistema endocrino, el sistema nervioso, etcétera, 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 nos da a nivel de individuo. Pero cuando tú tomas un conjunto de individuos, y acá recuerda lo más importante, que sean de la misma especie, que a ese conjunto de individuos se llama población. Y si son conjuntos de individuos de diferentes especies, ¿qué serían? Comunidad. ¿Ok? Ahí está. Acuérdate, es conjunto, mira, conjunto de individuos de misma especie, población. Conjunto de individuos de diferentes especies, comunidad. Que esto sería lo mismo que decir conjunto de poblaciones. ¿Sí? Ahora, en el siguiente, ya aquí viene a ser un conjunto de comunidades, pero más algo, más el medio ambiente. A eso se denomina como ecosistema. Acuérdate que el ecosistema ya se está tomando en cuenta, ¿qué cosa? Al medio ambiente. Por favor, recuerda eso, ¿ya? Ahí te lo subrayo. Y luego tenemos otros términos que en muchos casos a los alumnos causa un poquito de confusión, que viene a ser la ecosfera y la biosfera. ¿Y qué pasó? Muchachos, el término osfera, ¿a qué se hace referencia? A esfera, ¿no? Al planeta. Ya, pues sencillo. Y ecos, a ecosistema. Y bios, a seres vivos. Ya, pues esto sería lo mismo que todos los ecosistemas en el planeta. Y en cambio, biosfera sería todos los seres vivos en el planeta. Así de sencillo, ¿ok? Vamos con el siguiente. Ahora vamos con el método científico, ¿no? El método científico, muchachos, es un conjunto de pasos que nos permite generar conocimiento científico, es decir, un conocimiento refutable, un conocimiento fundamentado, ¿ok? Continuamos, entonces. Dependiendo de los autores, muchachos, se pueden observar varios pasos del método científico, ¿ya? Pero básicamente son 5, ¿ok? Luego ya de ahí hay unas variaciones. Va a empezar a partir de los fenómenos. O sea, tú observas algo, observas un acontecimiento, un evento. Digamos, ¿ya? Yo te comento, yo trabajo con veneno de serpiente. Y tu profe también, que en este caso es tu profe habitual, él también trabaja con veneno de serpiente. Ambos trabajamos con veneno de serpiente. Y vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Digamos que todos nosotros, muchachos, vamos a la selva profunda, digamos, en una parte madre de Dios, y nos vamos en este caso, por un tour, para investigar, ¿no? Justamente la diversidad de animales. Pero de la nada, en un momento, me muerde una víbora, ¿no? El jergón, digamos, una víbora. Venenosa, pues, ¿no? Todas las víboras son serpientes venenosas. Y me muerde. Ya, pues, ahí estaría el evento. Ese es el fenómeno. La mordedura, ¿de qué? De la serpiente. Pero ¿qué sucede? Con el paso del tiempo, pucha, yo me comienzo a encoger de dolor, ¿no? A decir, mucho dolor. Y aparte, comienza a salir mucha sangre del lugar de donde me han mordido. Pero sigue saliendo, me estoy desangrando, hay hemorragia. Esa es la observación. Justamente el profe, ¿qué está pasando al profe? Hay hemorragia. No se detiene. ¿Ok? Esto ha sido la observación. Y el fenómeno ha sido la mordedura por una víbora. Ahora, digamos que a todos ustedes les pregunto, profe, muchachos, a ver, ¿qué puede estar ocasionando acá? ¿Por qué la hemorragia no para? ¿Ok? Algunos dirán, por ejemplo, profe, puede ser porque la serpiente te mordió, pues, y los colmillos hizo que, pucha, se rompan sus vasos sanguíneos y salga sangre. Ya, pero puede ser, ya, pero
no es suficiente como para que siga sangrando, sangrando y sangrando y sangrando. Otra, ¿cuál sería? Y por ahí me dicen, profe, el veneno de las serpientes tiene toxinas que provocan hemorragia. Listo. ¿Pero qué sucede? Esto es una suposición, pues, muchachos. Falta fundamentarla. No puedo, yo puedo decirte, puedo venir y decirte aquí que, ¿por qué ocasiona hemorragia? Profe, porque el veneno de serpiente, por alguna razón, causa miedo en la persona y la persona deja de sangrar. No, pues, no hay ahí como que una base, pues, creíble, ¿sí o no? Pero es una suposición. Pero para creer en esa suposición, ¿qué se tiene que hacer? Pues ponerla a prueba. ¿Y qué vamos a hacer en la tercera etapa? La experimentación. Aquí vamos a... ¿Cuál va a ser el experimento? ¿Cuál experimento creo que ustedes serían, muchachos, para poder contestar esta pregunta? Que alguno de ustedes, por ejemplo, digamos a Castillo, a Ciadita, a Condori, a Córdoba, digamos que les pongo veneno. Y a De la Cruz, Esquivel, Eugenio, Farroñay, digamos, le pongo más veneno. Y digamos que ya Felipe, López, Neira, Delgado, Palomino, ¿okay? Les pongo mucho más veneno. No, pues no. Lógicamente la ética no permite eso porque somos seres humanos. ¿Ok? Pero ¿qué se hace justamente con algunos animales experimentales, como pueden ser ratones? ¿Y qué se hace? Se inyecta veneno a diferentes dosis en animales experimentales, ¿no? Se inyecta. Ese sería nuestro ensayo. ¿Para qué? Para saber si es que cada vez que se le coloca una dosis mayor, hay hemorragia más severa. Y observamos los resultados. ¿Cuáles serían los resultados? Observamos que en el grupo 1, vamos a poner, digamos que en el grupo 1 se forma un halo en el abdomen. En el abdomen les he colocado el veneno. Y se forma un halo, vamos a llamarlo así, halo hemorrágico. Es como, digamos que es como una mancha de roja que se va formando en el abdomen. ¿Por qué? Porque está ocurriendo hemorragia. Digamos que el grupo 1 es de un tamaño de un diámetro de 10 milímetros, digamos. En el grupo 2, digamos que es de 20 milímetros. En el grupo 3, digamos que es de 40 milímetros. En el grupo 4, digamos que es de 80 milímetros. Estos son los resultados. Profe, ¿cuál sería la conclusión? Pues tendríamos que analizar, discutir, sintetizar todo aquello que veamos con respecto a los resultados. Y esto van a ser las conclusiones. ¿Y cuál sería la conclusión? Que el veneno de serpiente tiene toxinas que provocan hemorragia. ¿Me dejo entender? Y a partir de esto, a partir de varias conclusiones, se puede estar armando teorías y leyes, en las cuales la mayoría de los casos las teorías son refutables, pero las leyes tienen como una categoría de aceptación mayor. ¿Ok? La teoría se establece para explicar un fenómeno observado, mientras que las leyes procuran describir dicho fenómeno. ¿Ok? Continuemos. Vamos ahora con composición química de la vida. Y aquí ya pasamos a bioquímica 1. Ustedes van a ver bioquímica 2 de acá a 2 semanas, me parece, cuando vean reacciones químicas, las más fundamentales, que vendría a ser la respiración celular y la fotosíntesis. Hoy vamos a estar viendo bioquímica 1, que hace referencia a la composición química de la materia viva. O sea, los seres vivos de qué compuestos químicos no estamos constituidos, estamos armados, ¿no? Y vamos a encontrar los bioelementos o elementos biogénicos. Esto habla acerca de qué átomos, esto responde a qué átomos están presentes en los seres vivos. ¿Ok? Son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos, atendiendo a su abundancia. Ojo, no a su importancia. No significa que hay uno que es mucho más importante que otro. No, esta clasificación está basada en qué elementos son más abundantes que otros. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener 3 grupos. Los bioelementos primarios componen más o menos el 99% de los seres vivos, mientras que el 0.1
10% los bioelementos secundarios. Y el resto, lo que queda, se va repartiendo en ¿quiénes? En los oligoelementos. En los bioelementos primarios o principales vamos a encontrar el conocido CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y tenemos en el segundo de los bioelementos secundarios. A ver, vamos a ver cómo estás con respecto a la tabla periódica. Practica de tu casa. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál sería el primer átomo acá? Calcio, ¿no? El siguiente no es potasio, no es fósforo, ¿no? El siguiente sí es potasio. El siguiente azufre, el siguiente sodio, el siguiente magnesio, el siguiente cloro y finalmente el hierro, ¿no? Tenemos los bioelementos secundarios. En los oligoelementos tenemos aquí al manganeso, al yodo, cobre, cobalto, zinc, flúor, molibdeno, selenio y cobre. En algunos casos también está el silicio, ¿ok? Ahora, a partir de estos átomos, si se forman enlaces, o sea, si unes un átomo con otro átomo, se van a formar los principios inmediatos. ¿Cómo que principios inmediatos? Ya mira, acuérdate, en química te van a enseñar que cuando un átomo se une a otro átomo, hay diferentes tipos de enlace. Por ejemplo, el enlace metálico, o por ejemplo, el enlace iónico, o también el enlace covalente. Cuando hay enlace covalente se forman las moléculas. Cuando hay un enlace iónico se forman los compuestos iónicos. ¿Ok? Entonces, cuando se enlazan estos bioelementos que observas aquí, se pueden formar moléculas o compuestos iónicos. Y a este grupo se denomina los principios inmediatos. O sea, ¿a qué hace referencia eso? A átomos unidos. ¿Listo? Vamos a tener primero los principios inmediatos del tipo inorgánico. En química te habían comentado un poquito, o cuando yo estaba en secundaria, de la química orgánica y la química inorgánica, ¿no? Por ejemplo, la química orgánica estudia los compuestos orgánicos, ¿sí o no? Como por ejemplo pueden ser los alcoholes, los hidratos de carbono, ¿no? Los alcanos, ¿no? Los alquenos, ¿no? Entre otros compuestos. Mientras que en los inorgánicos que se estudian, el amoníaco, el cloruro, digamos, las sales, ¿qué más? El agua, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, okay, esos son compuestos inorgánicos. Entonces vamos a pasar primero con los principios inmediatos inorgánicos. Tenemos al agua. Lógicamente el agua es muy importante porque sirve como solvente universal. ¿Ok? Para que entiendas esto, recuerda algo muy importante, que las sustancias polares se disuelven en otras sustancias polares, mientras que las sustancias apolares se disuelven en otras sustancias apolares. ¿Recuerdas que es apolar y polar? Polar viene de que algún compuesto químico tiene polaridad. ¿Cómo que polaridad? O sea, tiene polos, así como un imán. Ya, pues las moléculas también, los compuestos químicos también tienen cierta polaridad. Pero ¿qué sucede? Como el agua, mira, un ejemplo del agua es que gran parte de su energía negativa se encuentra desplazada hasta este punto, por donde está el oxígeno. Y en cambio el positivo se encuentra por este lado. Por lo tanto, acá hay una polaridad que va en este sentido. ¿Sí o no? Por acá tenemos negativo, por acá tenemos positivo. Ya, pues esto si tiene una polaridad significa que es una sustancia polar. ¿Ok? En cambio, vamos a encontrar acá, si yo dibujo un carbono, ¿ok? Y este carbono está unido a hidrógeno, acá, hidrógeno, y acá otro hidrógeno. Listo, vamos a borrar esto. Vamos a dibujar, vamos a escribirlo. Digamos que este es un hidrógeno
otro hidrógeno. ¿Cómo se llama esta molécula, muchachos? Se llama metano, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Es que esta molécula tiene sus cargas repartidas homogéneamente en esta molécula. Por lo tanto, esta molécula es apolar. Apolar, porque no hay polos, no hay una polaridad. Eso significa que ciertas sustancias se disuelven en polares y los apolares en apolares. Pero ¿qué ocurre en los seres vivos? Es que la mayor cantidad de moléculas que posee un ser vivo son polares. Por lo tanto, se disuelven mejor ¿en dónde? En el agua, porque también es una sustancia polar. ¿Ok? Por otro lado, participa con una función mecánica amortiguadora, ¿no? Por ejemplo, los riñones, no, riñones, justamente a nivel de los huesos, más que todo largos, que poseen esta especie de cobertura que observas aquí, el cartílago, acá, ves aquí. Ya, este cartílago permite que cuando uno se movilice, estos huesos no estén rozándose, porque podría causar mucho dolor y desgaste de los huesos. En cambio, estos cartílagos permiten eso, como son muy lisos, evitan que haya tanta fricción. ¿Ok? Pero para facilitar ello, para que no haya fricción, también aquí encontramos un líquido denominado como líquido sinovial, en el cual gran parte de su composición es agua. ¿Ok? ¿Y por qué? Para lubricar esa zona y que esta zona de estos cartílagos no se estén rozando constantemente. ¿Listo? Ser medio de transporte, lógicamente, pues el transporte de sustancias en las plantas a través de los tejidos del xilema y el floema, no te preocupes, lo vas a estar viendo la próxima semana, de Caros, en la cual los nutrientes son transportados a través del agua. Lo mismo en el caso de los animales, por ejemplo, a nivel de la sangre está compuesta de mucha agua, entonces esto facilita que se transporten los nutrientes. Luego tenemos el alto calor específico. Entiéndelo así, el alto calor específico se refiere a que el agua necesita absorber una gran cantidad de energía, una gran cantidad de calor para subir la temperatura. Y por otro lado, el agua necesita perder una gran cantidad de calor para bajar su temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, cuando una persona tiene frío, ¿qué hace, muchachos? Tiembla, ¿no? Porque al momento de temblar, ese movimiento genera calor y por lo tanto aumenta la temperatura. Pero, ¿y cómo sucede el lado contrario? Cuando hace mucho calor, la temperatura del cuerpo tendría que subir, ¿no? Pero para mantenernos saludables, siempre nuestra temperatura tiene que estar muy cercano a los 37 grados Celsius. ¿Qué tiene que ver acá esto, el agua, con la termorregulación, como te ponen aquí? Mira, cuando hay mucho calor, tú comienzas a sudar, ¿sí o no? Acá observas a esta persona con sus gotitas, ¿no? Y estas gotitas se mantienen ¿dónde? En todo su brazo, en su frente, en su cuello, en su pecho, espalda, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede con esta agua? ¿Por qué permite termorregular el cuerpo? Porque esta agua absorbe gran cantidad de la temperatura de nosotros y como absorbe mucho calor, llega a un punto en el cual se evapora. Claro, pues no has visto cuando el agua está en hielo, o sea, casi menos de 0 grados Celsius, luego por encima de 0 grados Celsius, ¿cómo está? Como líquido. Y cuando pones a hervir el agua, está como vapor y luego como gas, ¿sí o no? Ya, pues lo mismo es acá. El agua que está presente en la piel absorbe tanto calor que en un momento comienza a subir su temperatura, y se evapora. ¿Ok? ¿Y qué ventajas hay esto? Es que como el agua al momento de absorber todo este calor que emana tu cuerpo, permite que tu temperatura se reduzca, manteniéndose cercana a ¿qué? A los 37 grados Celsius. Luego tenemos la alta tensión superficial, ¿no? Que se necesita una gran cantidad de fuerza. Acuérdate que la tensión es un tipo de fuerza. Una gran cantidad de fuerza para deformar la superficie del agua. Por eso tú ves acá, por ejemplo, una mosquita, un zancudo, que ¡pah! Se posa sobre el agua y no se hunde. ¿Por qué? Porque la presión que generan sus patas no es suficiente para, ¿qué?
para deformar. ¿Listo? Mantener húmedas las membranas. Lógicamente, hay algunos animales que para facilitar que el oxígeno se disuelva, ¿okay?, y sea absorbido por la piel, hay muchos seres vivos que humedecen sus membranas para facilitar ello. Vamos ahora con las sales minerales. En las sales minerales vamos a encontrar diferentes, bueno, compuestos de, por ejemplo, de sodio, de cloro, potasio, calcio. Pero todas estas sales minerales son muy importantes en procesos en los cuales las células son excitables, por ejemplo, en la contracción muscular, en la transmisión del impulso nervioso, en mantenimiento del equilibrio osmótico, o sea, la cantidad de sustancias que se encuentran dentro o fuera de las células, ¿no? Si hay muchas sustancias dentro de una célula que puede ocasionar reventarse. Y si hay muchas sustancias fuera de una célula, ¿qué puede ocurrir? Comienza a perder agua a la célula y por lo tanto muere. Mantienen el equilibrio osmótico. Forman parte de estructuras, lógicamente, en muchos casos pueden otorgar dureza a diferentes estructuras. El oxígeno. Y esto es algo que justamente te comento esto porque yo, incluso cuando yo llevaba el curso, a veces no se comprende bien, justamente. ¿Y qué tiene que ver justamente esto? Es que cuando ustedes lleven la semana 3, llevan respiración celular, ahí vas a comprender lo siguiente. Por el momento solamente quiero que lo apuntes nada más y lo tengas ahí en cuenta. El oxígeno es esencial para los organismos aeróbicos. ¿Por qué? Porque es el aceptor final de protones en la respiración celular. Profe, pero yo he escuchado que es el aceptor final de electrones. Lo mismo, estimado, lo mismo. También es el aceptor final de electrones en la respiración celular. Así que no tengas problema. ¿Ok? Luego tenemos que el anhidro carbónico, ¿ok? El anhidro carbónico, que viene a ser el dióxido de carbono, muchachos, el CO2, solo que disuelto en agua, ¿no? Ya. Es un gas respiratorio, lógicamente. Es importante para la fotosíntesis, también. Y es responsable del efecto invernadero, ¿no? El hecho de mantener caliente al planeta. Pero un exceso de esto ocasiona el calentamiento global. Pasamos ahora con los principios inmediatos orgánicos, ¿ok? Aquellos compuestos orgánicos. Vamos a tener, por ejemplo, a los carbohidratos. Y los carbohidratos se caracterizan por también denominarse como glúcidos o hidratos de carbono. Y en algunos casos también lo denominan como azúcares, ¿ok? Y ellos están compuestos únicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y mira, y te dice N. ¿Qué significa esto? Que por tanta cantidad de carbonos hay el doble de hidrógenos y la misma cantidad de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la glucosa. Acá te observas la glucosa, ¿no? Acá está la estructura, la configuración química de la glucosa. Cuenta cuántos hidrógenos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, acá hay 6. Por lo tanto, tienen que haber 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿no? Ok, vamos a encontrar acá. Va 1, va 2, va 3, 4, va 5. ¿Ok? En este caso hay ciertas variaciones. Esto se va a explicar porque a veces los carbohidratos no están de esta forma, como una figura geométrica, sino están así, como lineales. ¿Ok? Ahí sí podemos contar en su totalidad la cantidad de oxígeno. Vamos con el caso de los hidrógenos. ¿Ok? Solo que en estas figuritas no se observan el resto de hidrógenos. Por ejemplo, aquí, en este carbono, acá también hay hidrógeno, acá también hay hidrógeno, acá también hay hidrógeno. Acá también, acá también, acá también, acá también, acá también, acá también. Solo que cuando se figura, cuando ustedes lleven química orgánica, van a observar que por nomenclatura, los hidrógenos junto a los carbonos generalmente no se colocan. Porque ya es tácito que uno sabe que ahí hay hidrógenos. ¿Ok? Entonces vamos a tener en este caso a los monosacáridos, que vienen a ser los carbohidratos más simples, y se caracterizan por tener un sabor dulce y que son solubles en agua. ¿Ok? Acuérdense, son solubles en agua. Pero vamos a tener dos tipos, las hexosas y las pentosas.
No es porque las hexosas porque forman un hexágono y las pentosas forman un pentágono. No es por eso. Es por la cantidad de carbonos. En la hexosa hay 6 carbonos. Por ejemplo, mira, fructosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galactosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glucosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Esas son las hexosas. Y por otro lado tenemos a las pentosas, a la ribosa. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 5 carbonos. Ahí está, las pelotitas en rojo son los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. En la desoxirribosa, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Esas son las pentosas y las hexosas. Oye. Ahora pasamos con los disacáridos, ¿no? Ocurre cuando unes un monosacárido con otro, formas un disacárido. ¿Cuáles son los más conocidos? Por ejemplo, la sacarosa, que es formada por una glucosa y una fructosa, la lactosa, formada por glucosa y galactosa, y la maltosa, formada por 2 glucosas. Acuérdate que estos tres, porque muchos se olvidan, los tres siempre van a tener un átomo de glucosa, pero ya el otro es lo que varía. Sacarosa con fructosa, en la lactosa hay la galactosa, y en la maltosa hay otra vez una glucosa. ¿Cómo es que se enlaza un monosacárido con otro? Pues a través de la formación de un enlace denominado como enlace glucosídico. Acuérdate. ¿Cómo se denominan a los carbohidratos también? Como glúcidos. Ah, ya, glucosídicos. Y tenemos a los polisacáridos, que justamente se van formando cuando comienzas a unir, a concatenar varios monosacáridos, ¿no? Y algo particular de ellos que son insolubles en agua, o sea, por lo contrario de los monosacáridos. Y no tienen sabor a dulce, lo mismo, ¿no? Los monosacáridos sí tienen. Los polisacáridos tienen dos funciones. Uno, una función energética, o sea, ser una fuente de energía. Por ejemplo, en el caso del almidón, ¿a partir de dónde lo obtienes? A partir de las plantas. A partir de las plantas. ¿Ok? Y en el caso del glucógeno, ¿a partir de qué? A partir de los animales. Tiene una función estructural también, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿cuál es la función de los ladrillos de un edificio? Darle estructura, ¿sí o no? Al edificio. Ya, pues es una función estructural. ¿Ok? Varios de estos polisacáridos forman parte de la pared celular de diferentes organismos. Pared celular. Por ejemplo, en el caso de la celulosa, formando parte de la pared celular de una planta. La quitina forma parte de la pared celular de los hongos. Y luego tenemos en el caso de la mureína, pared celular de las bacterias, ¿no? Que también se denomina como peptidoglucano, la mureína. Acá te lo apunto, eso da miedo. Peptidoglucano. Y ahora pasamos a los lípidos, ¿no? Algo particular de los lípidos, muchachos, es que son predominantemente hidrofóbicos. ¿Cómo así? Hay una parte mayoritaria de los lípidos que rechazan al agua, porque son apolares, ¿ok? Vamos a ver algunas de las principales funciones. Sirve como reserva de energía. Ojo, las grasas también son como reserva de energía. Aislante térmico, ¿no? Generalmente en los bebés. Protección, lógicamente como amortiguación, cuando uno lo golpea, ¿no? También sirve como amortiguador. Estructural también tiene otra función, ¿no? Que va formando parte de las membranas biológicas. Vamos a tener los tipos, ¿no? Los lípidos simples, que vienen a ser grasas neutras, ¿no? No están cargadas, son lípidos totalmente apolares, ¿no? En gran parte apolares, ¿no? Son muy hidrofóbicos. Y dentro de estos lípidos simples vamos a encontrar que algunos se encuentran en estado semilíquido, como los triglicéridos, y en un estado mucho más sólido, que puede ser la cera. Tenemos los lípidos complejos, ¿no? Como por ejemplo tenemos a los fosfolípidos, a los esfingolípidos y a los glucolípidos, ¿no? ¿Por qué se llaman complejos, lípidos complejos, o también como lípidos compuestos? Porque están unidos a otra molécula. Por ejemplo, los fosfolípidos
Son lípidos unidos a grupos fosfato. Por ejemplo, los glucolípidos, los lípidos unidos a azúcares, a glúcidos, glucolípidos. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos a los esteroides. Y los esteroides cumplen diferentes funciones, ¿no? Generalmente, en el caso de la coordinación química, ¿no? Las hormonas, la testosterona, la progesterona, el estradiol, el colesterol, entre otros, participan en muchas de estas funciones. Luego pasamos en el caso de las proteínas, muchachos. En las proteínas, muchachos, es un polímero, ¿no? Un polímero de aminoácidos. ¿Qué quiere decir un polímero? Un polímero, muchachos, es la unión de varias unidades repetidas, ¿no? Que se denominan como monómeros. Si un monómero está unido con otro monómero, con otro monómero, con otro monómero, con otro monómero, con otro, etcétera, etcétera, hasta llegar a otro monómero, todo esto es un polímero. La pregunta, ¿cuál es ese monómero? Pues dependiendo del polímero. Por ejemplo, si yo te digo que las proteínas es el polímero de aminoácidos, ¿me dejo entender? Varios aminoácidos unidos forman las proteínas. Pero ¿cómo se unen? Mediante un enlace, pues denominado el enlace peptídico, como puedes estar observando acá. Otra cosita importante con respecto a las proteínas es que si bien ellos se están conformados por aminoácidos, la pregunta es, ¿y el aminoácido de qué está conformado? Por algo se llama aminoácido. El término amino viene del grupo funcional amino, que viene a ser un átomo de nitrógeno con otros grupos de hidrógeno. Y por otro lado tenemos el grupo carboxilo, que deriva del ácido carboxílico. Entonces, si juntamos el grupo amino y el grupo ácido carboxílico, tenemos aminoácido. ¿Ok? En el caso de los aminoácidos, muchachos, hay algo particular, ¿ya? En química orgánica te van a enseñar que el carbono tiene muchas ventajas debido a que se puede unir con 4 elementos. ¿Listo? Ahora, este radical es el que determina qué aminoácido es. ¿Ok? Puede ser alanina, valina, leucina, isoleucina, triptófano, tirosina, glicina, glutamato, aspartato. ¿Ok? Pero nunca te van a tomar, pues, estos aminoácidos. Pero lo que quiero que entiendas es eso, que ese grupo radical determina qué jugador es. ¿Listo? Luego tenemos, ¿qué más? Que las funciones de un ser vivo, muchachos, la mayor parte de las funciones de un ser vivo, por no decir todas, dependen de las proteínas. Por ejemplo, cuando se regulan funciones, esto es gracias a las hormonas. Hay varias hormonas que son proteínas. Proteínas estructurales, lo mismo. Hay varias proteínas que sirven para mantener de forma organizada en el espacio a los componentes de una célula. Proteínas de transporte, como puede ser también la dineína. Se transportan, pero cosas grandes dentro de una célula. Proteínas de reserva, ¿no? También, lo mismo. Proteínas de defensa, en este caso proteínas que te permiten batallar contra otros organismos, como pueden ser, ¿qué cosa? Las inmunoglobulinas, ¿no? Los anticuerpos. Tenemos proteínas motoras, que justamente participan en el movimiento. Luego tenemos a las toxinas, las cuales pueden ser totalmente diversas. Vamos ahora con los niveles de estructura de las proteínas. Vamos a tener en el caso el nivel primario. En el nivel primario habla acerca de la secuencia de aminoácidos que hay en una proteína. ¿Ok? Yo te voy a colocar acá como ejemplo varios aminoácidos, ¿ya? ¿Cuántos son los aminoácidos que se utilizan como rompecabezas para armar una proteína? Solamente son 20. Profe, ¿que solo hay 20? No, hay muchos más. Solo que en el caso de las proteínas se aísla. Solo que... Un momentito, muchachos, disculpen. ¿Listo? Vamos a ver que en el caso de las proteínas hay una secuencia de estos aminoácidos. Vamos a colocar a los aminoácidos. Algunos nada más, ¿eh?
Vamos a poner a la G. La G es la glicina. La B es la valina. La E es el glutamato. La D es el aspartato. La L es la leucina. La W es el triptófano. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, la I es la isoleucina. Isoleucina. Y digamos que hay dos proteínas, ¿no? Tú vas estudiando dos proteínas. La primera proteína es así. Glicina, valina, glicina, glutamato, aspartato, leucina, valina, glicina, isoleucina. Y hay otra persona que analiza otra proteína, y esta es así. Leucina, isoleucina, leucina, valina, glicina, glutamato, isoleucina. Este orden, esta secuencia de aminoácidos, eso se llama estructura primaria, muchachos. ¿Ok? Estructura primaria. Pero ahora, así como tú ves esta secuencia, ¿sí? Donde cada perla como que de este collar es un determinado aminoácido, ya. Todo este collar tiene que tomar una forma en el espacio, tiene que formar algo, tiene que plegarse. ¿Ok? Pero hay dos formas para plegarse. Cuando únicamente tomamos ciertas partes del cuerpo de la persona. Por ejemplo, en el caso de la estructura secundaria, únicamente hay partes determinadas de la proteína que pueden plegarse. Uno en forma de zigzag y el otro en forma helicoidal. En la forma zigzag encontramos a la hoja plisa u hoja beta. Y en la hoja helicoidal encontramos a la hoja, a la hélice alfa, muchachos. ¿Ok? Pero cuando tomas en cuenta toda la proteína, todo su plegamiento en total, todo su plegamiento global, a eso se llamas como hoja plisada o atento. ¿Ok? O atento. A toda la proteína se denomina como, a toda la estructura terciaria, todo ese plegamiento en total, a todo el plegamiento global, se denomina estructura terciaria. Pero cuando tú tomas en cuenta más de una proteína, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, que están unidas y que solamente unidas realizan una función, ya ahí estamos hablando de estructura cuaternaria de las proteínas. ¿Listo? Ahora, profe, pero ¿cómo puede hacer que una proteína que está así, totalmente lineal, pase a plegarse así? O sea, para que se mantenga así plegadas, tiene que tener una fuerza, ¿sí o no? Tiene que haber fuerza ahí adentro que se permite esas diferentes uniones. ¿Listo? ¿Cómo logra mantenerse unidos por dentro todas estas estructuras? Gracias a determinados enlaces. ¿Cuáles son esos enlaces? Acá puedes encontrar enlace puente disulfuro, puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas. ¿Ok? Enlace iónico. Ahora, ¿qué sucede cuando se someten a condiciones extremas a las proteínas? Pues ese plegamiento que tienen se comienza a desordenar. Y este desorden ya no genera una función. ¿Cómo se llama justamente este proceso? Denaturación de proteínas. ¿Cómo se llama? ¿Ok? ¿Qué sucede? Se comienzan a desplegar, van comenzando a perder su estructura terciaria. Este proceso se llama desnaturalización. Ojo, muchachos, si ustedes lo encuentran como denaturación, es lo mismo, no es el problema, es lo mismo. Desnaturalización, denaturación. ¿Pero por qué ocurre eso? Pues porque se varía el pH, se varía la temperatura, se varía la solubilidad, ¿no? Se varía la concentración de sales, ¿ok? Entre otros. ¿Listo? Pero hay algunos casos en los cuales esa proteína desnaturalizada, que ha perdido su estructura y su función, puede recuperar su estructura y función únicamente si regresa a su estado normal. ¿Cómo se llama ese proceso? Renaturación o renaturalización. ¿Listo? Lo cual también en gran parte también es difícil.
Vamos con el caso de los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos también son polímeros, muchachos, también son polímeros. Pero estos son polímeros de nucleótidos. ¿Qué cosa es un nucleótido? Y esto es algo que también muchos no recuerdan. Por ejemplo, un nucleótido está formado por 3 partes, ¿ok? Vamos a tener, por un lado tenemos al grupo fosfato, que almacena gran cantidad de energía. Luego tenemos al azúcar, que justamente es muy reactivo. Y a las bases nitrogenadas, ¿ok? Que justamente son de diferente tipo. Vamos a tener acá, entonces tenemos 1, 2, 3. Tenemos un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Para recordar, acuérdate que los azúcares son carbohidratos. Y como tú estás observando cada uno simple, esto debe ser un monosacárido, ¿sí o no? Pero ¿qué monosacárido? Puede ser ribosa o desoxirribosa. No te preocupes que esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dentro de las bases nitrogenadas hay de 2 tipos, las purinas y las pirimidinas. Yo recuerdo las purinas siempre diciendo las purinaj, o sea, AG. Al final, ¿en qué termina? AG, purinaj. Adenina, guanina. En cambio, las pirimidinas, tenemos a la citosina, a la timina y al uracilo. ¿Listo? Ahí está. Recuerda también que en el caso del ADN, algo particular, que el ADN es de doble cadena en la mayoría de los casos. O sea, acá hay un ácido nucleico, un ADN, y por acá hay otro. Y algo que se descubrió justamente la complementariedad de bases. ¿Qué quiere decir? Que si acá tenemos una timina, se forma un enlace puente de hidrógeno con una adenina. En cambio, una guanina se forma un enlace de hidrógeno de unión con el carbono. ¿Ok? ¿Qué quiere decir justamente que hay una complementariedad de bases? La adenina no va con la citosina, ni la guanina va con la timina. Siempre adenina, timina, guanina, citosina. ¿Ok? Luego, por otro lado, ¿cómo se logra mantener unidas las cadenas de ADN? Pues gracias a los puentes de hidrógeno que puedes observar. Y también a los enlaces covalente fosfodiéster. Tenemos, ¿cuál es la función justamente de los ácidos nucleicos? La conservación y la expresión de la información genética. Otra diferencia, muchachos, es que en el caso del ARN está presente, ¿qué cosa? La ribosa. ARN. Y en el caso de la desoxirribosa está el ADN. ¿Por qué? Acá, ¿a qué se denomina ARN? Al ácido ribonucleico. Sí, ribonucleico. ¿Y cómo se llama esta pentosa, este azúcar? Ribosa. ¿Y cómo se llama el ácido desoxirribonucleico? ¿Qué pentosa tiene? La desoxirribosa. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Es que, mira, acá se cuentan a los carbonos. Yo sé que tú quizás no ves acá. Acá hay un carbono. Y ya te lo dije, por nomenclatura. Algunos delimitan esta zona. Y se coloca de que no van a, acá va a ser 1, acá va a ser 2, acá va a ser 3, acá va a ser 4, acá va a ser 5. Estos son los carbonos, ¿ok? Solo que aquí no se observan, son de forma tácita. La diferencia entre ARN y ADN a nivel de la pentosa es que en el ARN encontramos que justamente en el carbono 2 se unen los átomos oxígeno e hidrógeno. En cambio, la desoxirribosa, en el caso del ADN, solamente está unido hidrógeno. Vamos por último, diferencias entre ARN y ADN nuevamente. Quiero que observes que estos están compuestos de bases nitrogenadas, solo con una excepción. Por ejemplo, ambos utilizan a la citosina, ambos utilizan a la guanina, ambos utilizan a la adenina, pero en el caso del ARN al uracilo, en el caso del ADN aquí, a la timina. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos con los tipos de ARN. Vamos a tener 3 tipos. El ARN mensajero, que es aquel que lleva el mensaje, que lleva una copia de ADN y la transporta hasta los ribosomas. O sea, el ARN mensajero es una copia del ADN, pero es una copia cortita, que luego va a ir a los ribosomas y el ribosoma va a leer la información de ahí y los va a convertir en aminoácidos. ¿Listo? En el caso del ARN transferencia, ¿qué ocurre cuando se sintetizan proteínas?
tiene que haber un ARN que transfiera aminoácidos. O sea, para formar una proteína, muchachos, ¿qué se necesita? Aminoácidos. O sea, que si yo tengo un aminoácido, le añado otro aminoácido, le añado otro, se forma, ¿qué cosa? Justamente una proteína. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Alguna forma esos aminoácidos tienen que llegar para que sean unidos, enlazados y se forme la proteína. ¿Quién logra hacer que transferir, transportar estos aminoácidos? Los ARN transferencia. Y ahora, el ribosoma está compuesto de muchas proteínas, 40 y tantos incluso. ¿Qué permite que se mantengan unidas estas proteínas? El ARN ribosoma. ¿Listo? Ahí es como culminamos, estimados. Vamos a ir al desarrollo de las preguntas, ¿ok? Un momentito, por favor. Listo, muchachos, vayan viendo las preguntas, ¿ok? Voy a estar proyectando las preguntas un momentito. A ver, vamos a ver. Vamos a pintar todo esto. Para ahí estar escribiendo las respuestas, ¿no? A ver, ¿dónde está? Listo, muchachos. A ver. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? A ver. Creo que lo puedo colocar acá. Ya. En la primera pregunta nos dice, ¿no? En un simposio de evolución, sea un congreso, una reunión, ¿no? De diferentes científicos, se debate sobre un organismo recién descubierto cuyos cromosomas no tienen la estructura habitual, y que además no ha podido ser ubicado adecuadamente en la escala zoológica. Nuestro material genético, muchachos, nuestro ADN,
en el caso de nosotros y muchos animales, está dividido en partes. Cada parte se denomina como cromosomas, ¿ok? Hay un dominio de la biología que no está en su boletín, me parece, que estudia a los cromosomas. A esto se denomina como citogenética. Recuerda esto siempre. Siempre cuando ven esto, profe, me dijo que era citogenética. Cuando se refiere a cromosomas, citogenética. Citogenética. Cromosomas. ¿Y qué nos dice, no? Y además no ha podido ser ubicado adecuadamente en la escala zoológica, o sea, en la escala de los animales, ¿no? Según lo descrito, ¿a qué dominios de la biología estarán perteneciendo los especialistas que están participando en el debate? ¿Quiénes serían? Si hablan de cromosomas, serían la citogenética. Y si te dice que no ha podido ser ubicado adecuadamente en la escala zoológica, o sea, no ha podido ser clasificado, ¿quién hace la clasificación? La taxonomía. ¿Sí? Taxonomía. La clasificación. Por lo tanto, ¿cuál sería la pregunta? La respuesta acá. Bicampeones, ¿no? Acá. Continuemos. Entonces. Vamos con la 2. Con la 2. Vamos con la 2. Nos dice, observe la siguiente figura e indique a qué aspecto de los seres vivos corresponde. Sencillísimo, ¿no? ¿Qué nos dice? Niveles de organización, relaciones evolutivas, características de los seres vivos, complejidad química de la materia viva. Sencillo, ¿no? Acá serán los niveles de organización. Átomo, molécula, luego de molécula, macromolécula, luego de macromolécula, complejo supramolecular, luego organelar, luego celular, tisular, organológico, sistémico, individuo, población, comunidad, ecosistema, biosfera o ecosfera, ¿no? Dependiendo. Acuérdate, biosfera, todos los seres vivos en el planeta, ecosfera, todos los ecosistemas en el planeta. Por lo tanto, acá sería dos alianza, ¿no? Dos alianza. Vamos con la 3. Con respecto a las características de los seres vivos, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marca la alternativa con la secuencia correcta. Los organismos unicelulares crecen solo aumentando el número celular. ¿A qué se refiere con el número celular? O sea, mira, un organismo unicelular, tenemos acá, un organismo unicelular puede ser una bacteria. Y esta bacteria, digamos que al inicio es una bacteria. Y esta se divide y aparecen 2 bacterias. Estas 2 bacterias se dividen, 4 bacterias, luego 8 bacterias, 16 bacterias, 32 bacterias, 64 bacterias, 128 bacterias, ok, 256 bacterias, 512 bacterias, 1024 bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Estás viendo cómo hay un crecimiento, pero en el número de células, ok, pero ¿es la única forma que un organismo unicelular crezca? No, pues, hay justamente organismos unicelulares que este es su tamaño, pero luego, ¿qué sucede? Aumenta su volumen celular. ¿Por qué? Porque comienza a producir más cantidad de proteínas, su ADN se duplica, ¿no? Su membrana biológica, su membrana celular se amplía, se extiende, ya pues es un tipo de crecimiento celular. Entonces, falso, ¿no? Falso. La reproducción se caracteriza por producir nuevos individuos idénticos al progenitor. La reproducción se caracteriza por producir nuevos individuos idénticos al progenitor. Exactamente no, porque es la reproducción asexual la cual permite que, provoca que los hijos sean idénticos a los padres. Ya, pues, pero la reproducción sexual, los hijos no son idénticos a sus padres. Por lo tanto, esta pregunta sería falso, ¿no? Lo siguiente, ¿los nucleolos, las membranas biológicas son ejemplos de complejos supramoleculares? Sí.
Acuérdate que las membranas biológicas se componen ¿de qué? De proteínas, incluso de polisacáridos, polisacáridos, también de que de lípidos, ¿sí? Y el nucleolo, muchachos, el nucleolo es una zona del núcleo en la cual hay ARN, hay ADN, hay proteínas, o sea, como hay varias macromoléculas, ¿qué forma? Complejos supramoleculares. Por lo tanto, esto sería verdadero. Por lo tanto, sería falsa, falsa, verdadero. ¿Cuál sería esto? 3 campeones, ¿ok? 3 campeones. Vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice? Observe la siguiente imagen. Mira, este es un vaso sanguíneo. Acá observamos un vaso sanguíneo. Acá están las paredes del vaso sanguíneo, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra. Y la sangre está viajando aquí, adentro. Y la sangre, acuérdate que se compone de agua, de células, ¿no? Como los glóbulos rojos, como los glóbulos blancos, como las plaquetas. Pero ¿qué ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo? Estos van saliendo y va ocasionando hemorragia, ¿sí o no? Y para que no suceda esa hemorragia, ¿qué tiene que ocurrir? Para parar esa hemorragia, ¿qué tiene que ocurrir? Ya te había comentado, ¿no? Se tiene que formar como una especie de sello, de malla, denominado como coágulo. ¿Cómo se llama este proceso? Coagulación sanguínea. Pero más adelante ya vamos a estar viendo detalles de esto, ¿no? Pero aquí viene la cuestión. Según el proceso fisiológico que estaría relacionado, indique qué bioelemento secundario participado. Muchachos, la trombina es una proteína, no es un bioelemento. Un bioelemento es un átomo, acuérdate. La trombina no es. La fibrina es una proteína, por lo tanto, no es un átomo. Los únicos átomos son el calcio, el oxígeno, el hierro. Pero acuérdate que el oxígeno es un bioelemento primario. Acuérdate de ello, es un bioelemento primario. ¿Cuál de los dos? Calcio y hierro. Calcio, muchachos. Muy importante para el proceso de coagulación. Por lo tanto, sería 4 campeones. Vamos con el siguiente. Vamos con las 5. En el caso del 5 nos dice, el agua es esencial para el cuerpo, actúa como solvente para nutrientes, facilita procesos metabólicos y regula la temperatura corporal. Su consumo adecuado y presencia en el organismo es vital para mantener la salud y el funcionamiento adecuado de órganos y sistemas. Con respecto al agua, es correcto afirmar que, ¿cuál sería? A ver. Representa aproximadamente el 60% del peso corporal. Sí, pero a veces es variable, o sea, va de un 50 hasta un 75, por ejemplo, ¿no? Depende de la edad, ¿no? Depende del estado de salud. B, ¿se evapora rápidamente a temperatura ambiente? No, pues no es como el alcohol, ¿no? Se cae alcohol en la mesa y ¿qué pasa? Pasan unos minutos, ya no hay. En cambio, se te cae agua en la mesa, ¿qué pasa? Sigue ahí, ¿sí o no? No se evapora rápido a temperatura. Es inerte y no reacciona con otras sustancias. Claro que por supuesto reacciona con muchas sustancias el agua. ¿Tiene una densidad máxima 4 grados Celsius? Sí, eso es verdad. ¿Y mínima 100 grados Celsius? En estado líquido, digamos que sí, ¿no? Ya al borde de los 100 grados Celsius, cuando sigue más o menos líquido, sí tiene una densidad mínima. Pero la densidad mínima en realidad la observamos cuando está en forma de hielo. Y para que esté en forma de hielo, tienes que estar por debajo de 0 grados Celsius, pues. Por lo tanto, la densidad mínima no es a 100 grados Celsius, sino es cuando está como hielo. ¿Ok? Farga. No tiene capacidad de disolver sales o iones, pero si las sales y iones son sustancias cargadas, entonces pueden ser disueltas en agua. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? 5. Alianza. Vamos con la 6. Observe la siguiente imagen e indique que contiene un componente perteneciente a la región apolar. Ya mira, esto lo primero es que es un lípido. Un lípido. ¿De qué tipo? Acuérdate que los lípidos hay simples, compuestos o complejos y derivados. ¿Ok?
Pero casi la mayoría de lípidos se componen de algo que se denominan como ácidos grasos. ¿Listo? Que son cadenas de cadenas hidrocarbonadas largas. ¿Cómo es eso, profe? O sea, vas a encontrar acá carbono con hidrógeno, enlazado carbono con hidrógeno, carbono con hidrógeno, carbono con hidrógeno, carbono con hidrógeno, carbono. Y esto es una región, pero muy apolar. Apolar. Los lípidos simples están cargados que en gran parte de todo esto están compuestos de ácidos grasos, pero abundantes, largos todavía, lo que les da un carácter muy hidrofóbico. Pero en cambio hay otros que tienen una porción que es hidrofóbica, que es una porción apolar, mientras que tienen otra porción que es una cabeza hidrofílica, una cabeza polar. Ya, este es el tipo de lípidos compuestos. ¿Por qué? Porque los lípidos que están acá están compuestos, están unidos a algo más, que viene a ser una cabeza polar e hidrofílica. Pero ¿cuál viene a ser este compuesto que se encuentra en gran parte en esta zona? El glicerol. ¿Ok? A las 6 a... Oye, no me están dando... a ver qué me dice. Un compuesto en la región... me dicen en la región apolar, muchachos. Me dicen en la región apolar. ¿Listo? En la región polar es el glicerol. Pero en la región apolar es los ácidos grasos. ¿Ok? Lo que te he estado dibujando aquí. 6, dinosaurio. Vamos con las 7, muchachos. Vamos con las 7. Las enzimas actúan sobre una molécula denominada sustrato. Para esto te explico algo, ¿ya? En las proteínas hay diferentes tipos de proteínas. Como ya te dije, proteínas de reserva, proteínas de defensa, proteínas de transporte, proteínas, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más sabía? Proteínas motoras, ¿ok? Pero hay algún tipo de proteínas que se llaman proteínas catalíticas o catalizadoras, que son las enzimas. Las enzimas, muchachos, son proteínas que aceleran las reacciones bioquímicas. Es muy importante para los seres vivos, porque sin estas enzimas, las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos podrían demorar cientos de años. ¿Pero qué permite que estas reacciones bioquímicas ocurran rápidamente? Estas enzimas. Son catalizadores, son aceleradores de reacciones bioquímicas. Estas enzimas lógicamente actúan sobre un sustrato, pues, que es una sustancia química que se va a convertir en algo, que viene a ser el producto. Por eso te dice acá, las enzimas actúan sobre una molécula denominada sustrato, obteniéndose un producto. Por lo general, las enzimas son específicas, obviamente. Existen enzimas que solamente pueden transformar un determinado sustrato, mientras que hay otras enzimas para otro sustrato, otras enzimas para otro sustrato, etcétera, etcétera. Quiero decir la pregunta. Por lo general, las enzimas son específicas, como es el caso de la enzima sacarasa. ¿Qué significa que sea la enzima sacarasa? Que actúa sobre la sacarosa, cuyo sustrato es la sacarosa y genera como productos A. Ya, pues para la formación de sacarosa, ¿qué necesitabas formar? Acuérdate que la sacarosa es un disacárido. Por lo tanto, está compuesto de 2 monosacáridos. Ya te dije que en los 3 más conocidos siempre estará la glucosa. Y la otra ya va a depender. Si es una maltosa, glucosa, glucosa. Si es una lactosa, glucosa, galactosa. Pero si es en este caso, una sacarosa, serían glucosa y fructosa. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? 7 alianza, muchachos. Ok, 7 alianza. Ignoren acá la respuesta que dice la E. No. Acá es alianza. Ok. 8. Vamos con la 8. Las ramas de la biología son especializaciones científicas sobre determinados objetos de estudio. Así, por ejemplo, lo que se muestra en la siguiente figura sería estudiada específicamente por la... Acá observas, ¿no? Mira cómo hay un perrito va oliendo el suelo, hasta que llega a llegar a un barril, ¿no? Este barril lo detecta, levanta su pierna
y comienza a orinar. Luego, por otro lado, hay otros perritos que van buscando hasta que llegan a encontrar un lugar y comienzan a excavar, ¿no? Excavar, para dejar algo ahí o algo que habían dejado. Mientras que hay otros, mira, otros perritos que van buscando cierto lugar, un lugar fresco para poder defecar. Ya, ¿esto qué es? El comportamiento, ¿sí? ¿Y quién estudia, qué rama de la biología estudia el comportamiento? El etología. Por lo tanto, sería 8 enano, ¿ok? 8 enano. Vamos con la 9. Tania, egresada de la carrera de genética en la UNMCM, ha tomado conocimiento que las serpientes conocidas como cascabeles del Brasil y USA, Estados Unidos, pueden inducir neurotoxicidad a las personas que muerden. ¿Ok? Ella piensa que es posible que los cascabeles presentes en el Perú pueden también producir este efecto, ya que presentan genomas muy parecidos con las especies de Brasil y Colombia. ¿Qué cosa es un genoma, muchachos? El conjunto de genes totales de un ser vivo, ¿no? ¿Qué quiere decir que acá? Que el conjunto total, mira, ya que presentan genomas, o sea, el conjunto de genes totales de las serpientes de Perú son muy similares a las de las especies de Brasil y Colombia. Pero acuérdate que las cascabeles de Brasil inducen neurotoxicidad, ¿ok? De acuerdo a lo descrito, ¿qué paso del método científico debe iniciar Tania? A ver, ¿qué paso del método científico debe iniciar Tania? Primer punto, ¿ocurre la observación? No, pues porque ¿qué ocurre? Ya se observó. Experimentación. Claro, estimado, ¿sí o no? Porque uno, ya se observó. Dos, ya se hizo una suposición, ¿sí o no? Una hipótesis. Hay que ponerla a prueba, pues. 9, alianzas, ¿sí o no? Ahí está. Vamos con la 10. ¿Qué nos dice la 10? Las siguientes afirmaciones están relacionadas con alguna función de las proteínas, excepto, ¿cuál sería? Transportar oxígeno en la sangre. La coagulación sanguínea en humanos. Contener información genética. La impermeabilidad de la célula. La defensa del cuerpo en una infección. Yo creo que la C no sería, profesor, no sé. La C, dices. A ver, vamos a ver, ¿no? Si es transportar oxígeno en la sangre, claro, hay una proteína, la hemoglobina, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? La hemoglobina. La coagulación sanguínea en humanos. Pucha, ahí hay un montón de proteínas, ¿no? Pero la principal es la fibrina. Pues, ya es una proteína que está participando en la coagulación sanguínea. Contener información genética. Las proteínas no contienen tanto información genética, sino más bien se encargan de decodificar, de interpretar, de expresar esa información genética. ¿Qué quiere decir? El ADN, por ejemplo, tiene información genética. ¿Ahí qué información hay? Te dice que ahí está la información para producir hemoglobina. Ya, pues, las proteínas se encargan de decodificar esa información. Se encargan de leer esa información, de interpretarla, ¿ok? La impermeabilidad de la célula. Acá yo te diría lípidos también, ¿ya? Pero también las proteínas contribuyen con la impermeabilidad, porque hay algunas sustancias que quieren atravesar la membrana y no pueden, ¿ok? Y hay algunas que sí pueden, pero es gracias a qué? A que ciertas proteínas se abren y se cierran, ¿ok? Defensa del cuerpo de una infección, claro, porque tenemos, por ejemplo, las proteínas, a los anticuerpos, que son proteínas, a las proteínas del complemento, que son proteínas, pues. Todas estas participan en la inmunidad, ¿no? ¿Qué nos dice acá? La C, ¿no? 10 campeones. Vamos a ver qué dice la 11. Trabajando con erizos de mar se obtuvo por medio de los análisis moleculares que el 17% de su ADN es adenina. Al respecto, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados y marque la alternativa correspondiente. La cantidad de guanina es mayor que la de citosina. Y algo casi rapidito ya. Muchachos, recuerda que la cantidad de adenina tiene que ser igual a la cantidad de timina. Y la cantidad de citosina tiene que ser igual a la cantidad de guanina.
Por lo tanto, ¿qué me dice? La cantidad de guanina es mayor que la de citosina. Mira, si hay 17% de timina, ¿verdad? Si hay 17% de adenina, tiene que haber 17% de timina. Por lo tanto, ¿cuánto nos daría esto? 34%. ¿No? Todo esto nos da un 34%. ¿Cuánto es el resto de aquí? ¿Cuánto sería el resto? Vamos a ponernos abajito. 66. Exactamente, 66. Por lo tanto, se reparte 33, 33. Listo, muchachos. Estimados, hemos llegado a la hora. Voy a estar dándole las claves nada más, ¿ya? Listo, muchachos. Vamos con la 11, dinosaurio. 12, enano. 12, enano. 13, enano. 13, enano. 14, casa. ¿Ok? 15, dinosaurio. Listo, muchachos, nos estamos viendo en otra ocasión, ¿será? Recuerden que solamente yo estoy por hoy como profesor reemplazo. Así que, listo, les deseo éxitos en su preparación. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.